¿Y pongo el nombre o sí o sí me Pero, tengo que unir a la otra comisión? ¿por qué estás acá? ¿Cuál es el problema? Para que le entienda mejor a usted. Y no, teóricamente tendrías que estar en la comisión que te corresponde. De todas maneras, anotate. Ok, buenísimo, gracias. Bueno, vamos a comenzar. Recordemos rápidamente lo que vimos en la clase pasada. Hemos visto la integral indefinida, todo lo que es primitiva. Recordemos que una primitiva de una función era otra función cuya derivada me daba la función original. Y las primitivas las encontrábamos mediante la integral indefinida de f de x por dx. Así obteníamos una familia de primitivas, todas las primitivas de f chica de x. O primitiva general que se llama el f de x más c. Bien, esto gráficamente me representaba para cada valor de c una determinada curva que se obtiene a partir de otra de manera mediante una traslación vertical. Bueno, habíamos visto que la integración y la diferenciación eran operaciones inversas entre sí. Vimos las reglas básicas de integración. La integral de una constante k es k por x más una constante c. Recuerden que el diferencial me indica cuál es la variable de integración. La integral de la potencia, x a la m, era x a la m más 1 sobre m más 1, donde m, el exponente m, no puede valer menos 1 por ahora. La otra reglita, que si tengo una constante por una función, la constante puede salir del integrando, puede salir de la integral. Y si tengo una suma o diferencia de expresiones dentro de la integral la podemos distribuir en la suma y en la resta. Así también vimos la integración de funciones trigonométricas y de las inversas y las integrales que me conducen a inversas trigonométricas. De estas 6 que acá están apareciendo, las que ustedes tienen que saber sí o sí son la 1, la 2 y la 3. Esas 3 la tienen que saber. Las otras 3 no hace falta. No hace falta ni siquiera que la estudien para el examen final. Solo la 1, la 2 y la 3 de la parte de la izquierda. Esas son las que vamos a utilizar siempre. La integral definida, para eso hemos comenzado viendo lo que era la notación sigma, que era una suma de una cantidad de términos, n términos en general, donde la variable ahora es una i. Voy a poner Chicos, por favor, apaguen los micrófonos. Donde i es la variable que toma como menor valor el número 1 y va tomando todos los números naturales, el 1, 2, 3, 4, hasta llegar al número n. Obviamente n es un número natural. Y así, reemplazando los valores de i en el término general, voy sumando cada término que obtengo. Bien. Las propiedades de las sumas finitas es que si hay una constante dentro de la suma, puede salir como factor común, y el símbolo suma es distributivo con la suma y diferencia. Hemos visto dos sumas particulares, la de una constante, que es k por n, la constante por la cantidad de términos, y la suma de la variable i. Es decir, la suma de los primeros n números naturales. 1 más 2 más 3 más 4 hasta llegar a n, que vale n por n más 1 sobre 2. Hemos visto áreas de una región del plano, una región limitada. Chicos, los micrófonos, por favor. Una región que está limitada superiormente por la gráfica de f. O sea que f de x es no negativa en todo el intervalo cerrado a b. Inferiormente, el eje x. Y de manera lateral, las rectas verticales, x igual a a y x igual a b. Eso me da una región cerrada en el plano, cuya área era la que queríamos calcular. Así hemos hecho una partición, todo esto lo vimos. Hemos hecho partición regular,
etcétera. Fuimos tomando así, hemos separado la región en diferentes partes. En cada subintervalo la función era continua. Esa era una de las condiciones que tenemos. Por lo tanto, en cada uno de estos intervalos la función tiene un máximo, máximo absoluto y mínimo absoluto. Y con el máximo absoluto y con el mínimo absoluto graficábamos rectángulos, de los cuales algunos rectángulos están totalmente adentro de la región y otros rectángulos tomaban parte de afuera de la región. Los primeros eran los rectángulos que llamábamos inscriptos y los otros circunscriptos. Bueno, así obteníamos la suma inferior, que era la suma de las áreas de todos los rectángulos inscriptos, o sea, de todos los que están adentro de la región, y la suma superior, la suma de las áreas de los rectángulos circunscriptos, o sea, de altura máxima absoluta. Y hemos visto que si le calculo el límite cuando n tiende a infinito, n es la cantidad de partes que dividimos el intervalo AB, cuando n tiende a infinito, a la suma superior y a la suma inferior obteníamos el mismo valor y que era el área de la región. Hemos hecho acá este ejercicio del práctico. Bien. Todo esto hemos hecho. Sigamos acá. Y así se definió lo que es la partición de un intervalo. Entonces tengo el intervalo cerrado AB y estos puntos de ese intervalo, x sub 0, x1, x2, bla, 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 hasta el x sub n. X sub n coincide con B y x sub 0 coincide con A. Y así tenemos n subintervalos. En este caso, en general, ya son no necesariamente intervalos con la misma longitud. Pueden ser todos diferentes. O pueden ser casi todos con la misma longitud y solo uno diferente. Pero con eso ya deja de ser una partición regular. Y así cada intervalo tiene su propia longitud, que se llama delta de x1, delta de x2 y así, hasta el delta de x sub n, que sería la longitud del último intervalo. La longitud máxima de todos esos intervalos se llama norma de la partición. Así hemos obtenido la suma de Riemann, de que se trata de ¿qué? Que en cada subintervalo elijo un c sub i cualquiera, un valor de x cualquiera dentro de cada intervalo cerrado. Y con ese c sub i calculo el f de c sub i, el valor de i correspondiente. Y lo multiplico por la longitud del intervalo correspondiente. Ese producto, en este caso f de c sub i por delta de x sub i, me representa, es el producto, digamos, en el iésimo intervalo. Haciendo la suma, desde 1 hasta n, de todos esos productos, obtengo lo que se llama la suma de Riemann. Una suma de Riemann, porque es para una determinada partición. Si uno cambia la partición, la suma de Riemann es otra, pero siempre la expresión es la misma. Bien, la integral definida que se define de la siguiente manera. Tengo una función f definida en el intervalo cerrado AB. Observe bien que acá dice que la función está definida. Chicos, los micrófonos, por favor. Parece que hay algunos que se conectan, dejan abierto el micrófono y se van. ¿Qué significa definida? Definida significa que para todo x del intervalo AB existe f de x. Profe, usted puede silenciar todos los micrófonos también. Ah, bueno, pero no, ¿cómo hago? No sé. No quiero silenciar yo los micrófonos, quiero que ustedes silencien los micrófonos y que si alguien tiene una duda lo active y me pregunte. No quiero ser así fachista. No, claro, sí sí lo puede silenciar y cada uno cuando quiera hablar lo puede desactivar. Bueno, ¿cómo lo silencio? Decir? Ahí me mató, participantes. Ay, bueno. Participantes. Tiene que entrar, profe, tiene que entrar en la parte de participantes Sí. y ahí le aparece mute all. Tiene que mutear y después desmutear en un... Bien. Lo cierro, a ver.
los pongo mudo a todos. Y si alguien quiere preguntar, puede consultar. ¿Va a poder consultar? Sí. Sí, apriete 2 veces el botón. Sí, profe. Apriete para mutearlo todo y después lo vuelve a apretar para desmutearlo. Ya no hay ruido, profe. A ver ahí. Ahí sí, profe. ¿Alguien? Ahí está. Bueno, parece que ahí está. Bueno, sigamos. Entonces, que una función esté definida en el intervalo cerrado AB significa que todo el intervalo cerrado AB está contenido en el dominio de la función. O bien es el dominio de la función. ¿Está? O sea, para todo x del intervalo AB siempre encuentro un f de x correspondiente. Todos los valores del cerrado AB están en el dominio. Eso significa que la función sea definida. No es obligación que sea continua. Tengan cuidado con eso. Bien. La integral indefinida, la integral definida entre a y b de f de x por dx, como acá están observando, es un límite. El límite de la suma de Riemann. Cuando la norma de la partición tiende a 0, es decir, cuando la longitud del mayor subintervalo tiende a 0. Si ese límite existe, me va a dar un valor numérico, que es la integral definida entre a y b de f de x por dx. Y cuando esto existe, obviamente, vamos a decir que la función f minúscula, es integrable en el cerrado AB. Entonces, decir que es integrable significa que existe la integral definida entre a y b de f de x por dx. A se llama límite inferior y b se llama límite superior. Vean en este caso que estoy hablando del intervalo cerrado AB. Significa que A es menor que B. A menor que B. Bien. Profe, Sí. disculpe. Tengo una duda referida a lo que es integral definido. ¿Sería que en la partición esa súper pequeñita ahí sí es continua, pero no necesariamente en el intervalo AB? ¿O a eso se refería hace rato? ¿Cómo? En la partición esa delta de X, bueno, correspondiente a la norma de partición, supongo, porque es súper chiquitita, usted dijo que no era necesario que sea continua, pero en ese intervalo sí. No. No necesariamente la función tiene que ser continua. Puede ser una función que no sea continua en ningún punto del intervalo cerrado AB. Lo importante es que la función esté definida en el cerrado AB, es decir, que todos los números entre A y B, incluido A e incluido B, estén en el dominio de la función. No es obligación que la función sea continua en ningún punto del intervalo cerrado AB. Tiene que estar definida nada más. Claro, yo preguntaba cómo era un límite. Eso era Sí, bueno, es una cosa tan extraña, pero en realidad en definitiva es un límite. Cuando n tiende a infinito, de alguna manera, n va a tender a infinito. Y cuando n tiende a infinito puede existir un límite de una función que no sea continua. Ya vamos a ver eso después más adelante en sucesión. Ah, ok, gracias. Lo que sí, tengan en cuenta que no es necesario, acá no me obligan de que sea continua. ¿Por qué? Porque la suma de Riemann, en la suma de Riemann no interviene ni el máximo absoluto ni el mínimo absoluto de la función. O sea, acá yo no estoy teniendo suma inferior ni suma superior. Es decir, el C sub I es un número cualquiera arbitrario dentro de cada intervalo, dentro de cada subintervalo. Bien, ¿otra duda? ¿Rápida? No, profe, ya me la acabo de sacar. Bien. Bueno. Esta definición epsilon delta de integral definida no la utilizamos absolutamente nunca, simplemente está acá porque tiene que estar, sí o sí, porque nos piden en cálculo 3 de que por lo menos la vean una vez en su vida y ellos ya después van a profundizar en esta cosa. No es nada más ni nada menos que la definición epsilon delta del límite. O sea, me dice, este límite va a ser igual a esta integral, o sea, existe y es igual a esta integral, sí, solo sí, para todo epsilon positivo va a existir un delta positivo, tal que cualquiera sea la partición que uno realice y la elección de los números C sub I, obviamente cada C sub I es un subintervalo correspondiente,
Si la norma de la partición es menor que ese número delta, entonces se cumple que el valor absoluto de esta diferencia es menor que epsilon. Listo. Esto ni lo estudien siquiera para el examen final. Está ahí porque tiene que estar. Así que esto no vamos a profundizar absolutamente nada. Lo importante que vamos teniendo en cuenta es que la integral definida me va a dar siempre como resultado un número real, el cual puede ser 0, positivo o negativo. Y la integral indefinida me daba siempre una familia de funciones, una cantidad infinita de funciones, la indefinida. Bien, un teorema muy importante nos dice, obviamente el mismo título me está diciendo todo, el título de este teorema es continuidad implica integrabilidad. ¿Qué me dice esto? Que si yo tengo una función continua en el intervalo cerrado a b, entonces seguro que la integral entre a y b va a existir. O sea que la función f es integrable en el intervalo cerrado a b. Tengan cuidado con este teorema porque es un sí entonces, no es un sí solo sí. O sea, esto me está diciendo, siempre que yo tenga una función continua en el intervalo cerrado a b, seguro que esa función es integrable en el cerrado a b. O sea, la integral entre a y b, seguro que existe. Pero no significa que si yo tengo una función integrable, entonces la función sea continua. Tengan cuidado con eso. Hay funciones que son integrables, pero que no son continuas. O sea, hay funciones en las cuales la integral entre a y b de f de x por x sí existe, pero la función no es continua. Así que cuidadito con ese teorema. Entonces quiere decir que no es obligatoriamente recíproco. Por eso, el recíproco no es válido. No es válido. Por eso es un sí, entonces. Si la función es continua, entonces es integrable. Si llueve, entonces cae agua. No es lo mismo que decir que si cae agua, entonces llueve. El recíproco no es válido. Bien. Este ejemplo lo vamos a saltear. Todo esto es una especie de demostración que lo vamos a dejar para el jueves. Pues yo tengo que ver hoy, tengo que darle todo el material necesario para que puedan hacer la práctica ahora, hoy, y los chicos del día viernes. Y el jueves vamos a ver todo lo que sea demostración. Bien. Denominamos, digamos, en la parte de la definición de integral definida no termina con lo que acabamos de ver. Es decir, esta es ¿dónde estamos? Acá. Esta es la definición de integral definida, pero hay una extensión. ¿A qué se refiere eso? Que acá en la definición, estamos hablando de un intervalo cerrado a b, donde a es menor que b, obviamente. Pero uno puede extender más esta situación y podemos llegar a tener dos casos más que son los siguientes. Vean el caso 1. Me dice, si f es una función definida en el número a, es lo mismo que decir que el número a pertenece al dominio de la función. Si el número a pertenece al dominio de f chica, entonces la integral entre a y a de f de x por dx vale 0. Es decir, si los límites de integración son iguales, esa integral vale 0. Siempre y cuando ese límite de integración, ese número a, pertenezca al dominio de la función. Entonces acá observen que ya ahora no estoy hablando de un intervalo, porque acá tengo un simple punto. Es la integral en un punto sería. Y el segundo caso me dice que si f es integrable en el cerrado a b, entonces la integral entre b y a de f de x por dx es opuesta a la integral entre a y b de f de x por dx. Observen en este caso, a es menor que b, porque seguimos hablando del intervalo cerrado a b. Obviamente a tiene que ser menor que b. Pero vean que la integral de la izquierda, los límites de integración están ubicados en lugares invertidos, es decir, el límite superior es más chico que el límite inferior. Bueno, no hay ningún problema en ese caso. Sí puedo tener una integral de esa manera,
que el límite inferior sea más grande al límite superior. Bueno, si eso ocurre, esa integral me va a dar signo opuesto a la integral definida entre A y B. Acá tienen dos ejemplos. En el apartado A, al tener la integral entre 7 y 7 de t por 5 más t a la sexta por dt, observen que el dominio de la función que está adentro, la función integrando, el dominio es todos los reales. Porque t a la sexta es siempre positivo al tener un exponente par. Y al sumarle 5, nunca se va a hacer 0 ese denominador. Es una función racional cuyo dominio es R. El número 7 sí pertenece al dominio. Por lo tanto, esta integral sí vale 0. Y el apartado B, como ustedes ven acá, el límite inferior vale 9 medios y el superior vale menos 1. Bueno, pero adentro tengo una función continua, el 8. No se olvide, bueno, al ser continua es integrable, o sea, esta integral seguro que existe. Esta integral es opuesta a la integral entre menos 1 y 9 medios. Aquí está, ¿ves? La integral entre 9 medios y menos 1 de 8 por dx es menos la integral entre menos 1 y 9 medios de 8 por dx. Ahora, en el ejemplo 5, que el jueves le vamos a demostrar, vean lo que me dice. Este ejemplo dice, usando la definición, probar que esta integral entre a y b de una constante por dx es igual a la constante por la longitud del intervalo AB, o sea, por b menos a. Siempre que yo tengo la integral definida de un número por diferencial de x, me va a dar como resultado ese número k por la longitud del intervalo AB, por b menos a. ¿De acuerdo? A ver. Vamos para acá. Esto. Por ejemplo, si yo tengo, si tienen para escribir, escriban. Si yo tuviera, por ejemplo, la integral entre menos 3 y, qué sé yo, y 12 de 4 por diferencial de x, eso va a ser igual a ¿qué? Como esta es una constante, el resultado va a ser 4, que es la constante, por la longitud del intervalo menos 3, 12. ¿Cuánto vale esa longitud? Es 12 menos 3. O sea, esto me da 4 por 15 igual 60. Es decir, ustedes observen que cuando tengo una integral definida de una constante, el resultado es prácticamente inmediato de obtener. Si yo tengo la integral entre 0 y 1 medio de 5 por diferencial de x, esto me va a dar ¿cuánto? 5 por 1 medio menos 0. Obviamente esto me queda 5 medios. Muy fácil de calcular. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Profe. Profe, Pongamos ¿cómo nombra la integral? Primero el integral límite definida. inferior. Se dice integral entre 0 y 1 medio de 5 por dx, o por diferencial de x. Siempre se nombra el límite inferior primero y el superior después. Entre Si yo 0 y 1 tuviera- medio sería como el intervalo, ¿no? ¿Cómo, mijo? 0 y 1 medio sería el intervalo. Claro, 0, 1 medio es el intervalo cerrado AB. Bien. Pero quiero que vean que si yo tuviera la integral, por ejemplo, entre 4 y menos 1 de 7 por diferencial de x, también puedo calcular de la manera que recién vimos. 7 es la constante y multiplico por b menos a, o sea, por menos 1 menos 4. Y esto me queda menos 5 por 7, menos 35. ¿Está? Por supuesto que
el camino que uno podría haber tomado también sería hacer así. Esta integral es igual a menos la integral entre menos 1 y 4 de 7 por diferencial de x. Acá estoy usando una de las extensiones de la definición. Entonces, el signo menos lo tengo acá afuera. Entonces, la constante que vale 7, y acá hago b menos a también, es 4 menos menos 1. 4 menos menos 1 me queda 5. Esto es 5. Entonces, 7 por 5 es 35, y el signo menos de adelante también me da menos 35, obviamente. O sea, cualquiera sea el camino que uno tome, el resultado es el mismo. ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. Bien. Bien, entonces no se olviden de esta formulita. La integral entre a y b de una constante por diferencial de x es la constante por b menos a. Bien. Profe, tenemos que tratar de que siempre el número mayor se encuentre arriba de la diferencial. No, no es obligación. Ah, bien. No es obligación. Entonces, esta formulita prohibido olvidar. Cuando la necesite el día jueves, si elijo uno de ustedes y les pregunto y no la sabe, inmediatamente lo saco del aula. ¿Está claro? Sí, profe, muchas gracias. Aquí, el mal de Alzheimer prohibido. Tomen 20 pastillas y se aseguran que esta fórmula se la saben. Muy bien. Sigamos. Profe, Sí. ¿cómo se llama la fórmula? ¿O no tiene nombre? No. No A ver. tiene nombre. Es la integral definida de una constante. Si le quiere poner así. Gracias, profe. Bien. Vamos entonces por acá. Bien. Entonces ya sabemos esto. Muy importante. Si la integral definida tiene sus límites de integraciones iguales, la integral vale 0. Siempre que ese límite de integración, ese número a, pertenezca al dominio de la función. Cuidado con eso. Y los límites, si yo tengo una integral definida, puedo intercambiar los límites de integración, pero va a cambiar el signo de la integral. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo utilizamos la integral definida para calcular el área de una región del plano. Entonces, ahora sí vamos a considerar una función continua en el intervalo cerrado AB. Y no negativa. Es decir, para todo x del intervalo cerrado AB, f de x es mayor o igual que 0. No puede ser nunca una función negativa. De esta manera, entonces, el área A mayúscula de la región R mayúscula del plano, que está limitada superiormente por la gráfica de F, inferiormente por el eje X, y lateralmente por las rectas verticales X igual a A y X igual a B, siempre esta es una región que tiene que ser cerrada, una región cerrada por ahora, y una función continua y no negativa. Entonces, esa área se la calcula mediante la integral entre A y B de f de x por dx. Así de fácil. Bien. Veamos, por ejemplo, este ejercicio. Que está ahí en la cartilla. Ahí les dice. Este ejercicio me dice calcular el área de la, digamos, me dice resolver esa integral usando, a ver, ¿qué dice? Dibuje la región cuya área está dada por esta integral y encuentra el valor del área.
Vamos por acá. Esta. Veamos, ¿cómo resolvemos esto? Yo acá voy a tener una función f, perdón, usemos otro color. Voy a usar el color azul. Tengo una función f tal que f de x es igual a la raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado. El dominio de esta función, si ustedes calculan el dominio de esta función, haciendo cumplir 9 menos x cuadrado mayor o igual que 0, resuelven la desigualdad y queda menos 3, 3, que es justito el intervalo de integración. El intervalo, en este caso, AB. Bien. Si ustedes escriben y igual a la raíz de 9 menos x cuadrado, es lo mismo que escribir y cuadrado igual a la raíz, perdón, igual a 9 menos x cuadrado, pero tengan cuidado aquí, que como y es igual a la raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado, esa y es no negativa, mayor o igual que 0. Siempre, para todo x entre menos 3 y 3. ¿Sí? Porque adelante de esta raíz cuadrada hay un signo más. Entonces siempre, para todo x que yo le dé, para todo x del intervalo cerrado menos 3, 3, cuando lo reemplazo acá y hago el cálculo, voy a obtener un número positivo, o 0. Entonces observen que si x cuadrado lo paso sumando al primer miembro, obtengo esto. X cuadrado más y cuadrado igual a 9, con la condición y mayor o igual que 0. ¿Qué es esto gráficamente? Una circunferencia. ¿Una qué? Una circunferencia. No. ¿Un semicírculo? ¿Una qué? ¿Una semicircunferencia? Una semicircunferencia. Sí, señor. La semicircunferencia superior, cuyo centro es el 0, 0 y su radio es 9. Bien. O sea, esto sería algo así. Pongamos que esto venga así. Esperen un ratito. Pongamos que este sea el eje Y, este sea el eje X. Estoy dibujando más o menos rápido y horrible, pero bueno, hagan de cuenta que está bien. Entonces yo acá tengo, este es el eje Y, el eje X. Esto es 3, este es el menos 3, esto es 3. Pero, ¿qué está pasando? Como Y es mayor o igual que 0, toda la parte de abajo no va. Y todo esto no va. La gráfica es la semicircunferencia superior. Entonces, observen que esta integral, ¿qué me está representando entonces? ¿Qué me representa esta integral? El Toda área del esta semicírculo. toda la función integrando, esto es mayor o igual que 0 para todo x del intervalo AB. O sea, del intervalo cerrado, menos 3, 3. Entonces, el área de una región, entonces ya puedo decirle, le llamemos A si quieren, o A sub R, el área de una región R, que está limitada superiormente por la curva esta, la semicircunferencia, inferiormente por el eje X, y lateralmente por las rectas de ecuación X igual a menos 3 y X igual a 3. Entonces, ¿cuál es la región? Y bueno, la que está limitada. Por arriba está la curva, abajo el eje X y las rectas verticales, esta. Entonces la región es todo eso que acabo de pintar. Es el área de todo el semicírculo. Ya que es igual el área de un semicírculo.
La Pi mitad por radio cuadrado. es la mitad del área del círculo. El área del círculo es pi por radio al cuadrado. Entonces, el área del círculo va a ser pi por 3 al cuadrado. Ese es el área del círculo completo. Pero como es un semicírculo, lo divido en 2. Resultado final, esa integral vale 9 pi sobre 2. ¿Alguna pregunta? Esto lo hemos podido hacer porque justito ha quedado una región que uno, mediante la geometría básica, puede calcular el área. Podría haber quedado un triángulo, podría haber quedado, no sé, un trapecio, un rectángulo, alguna figura conocida. Entonces uno, mediante geometría, puede hacer el cálculo del área. Pero no siempre va a ocurrir eso. Eso por ahora, que recién estamos comenzando. Profesor, pero ¿cómo habría resuelto ahí, digamos, si no hubiéramos sabido que un semicírculo? ¿Cómo, mijo? ¿Cómo hubiera resuelto ahí si no hubiéramos ¿Cómo sabido que era un hubiéramos semicírculo? resuelto? Porque ya ¿Cómo sabemos, hubiéramos resuelto la integral esta si no nos hubiéramos dado cuenta que un semicírculo? Bien. claro, o sea, nos daría adelante, igual, digamos. más adelante te vas a enterar. Esperen un cachito. Recién estamos gateando. Ni siquiera estamos caminando. Vamos, estamos andando a 4 patas recién. Profe, Tranquilo. Ya vamos a llegar. Sí. ¿puede ser que se hace una integral trigonométrica? Es una integral que se puede resolver mediante sustitución trigonométrica. Sí. Ah, ok. Esa es la ventaja de recursar la materia. ¿Ves? ¿Cómo resolvió ¿Qué cosa? la última integral? ¿Esto? Toda Sí. esta integral, toda la integral, desde menos 3 hasta 3, de la raíz de 9 menos x cuadrado por dx, toda esa integral me representa el área de la región R. R es la región que he pintado acá. El área de todo ese semicírculo. Todo esto es R. El área de esa región es el área de todo el círculo dividido en 2. El área de un círculo, recuerden eso, el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Pero como esto es un semicírculo, lo que tengo que hacer es dividir en 2. Acá tengo un semicírculo de radio 3. Por eso acá es pi por 3 al cuadrado, todo dividido en 2. Y esto me queda 9 pi sobre 2. Bien. Volvamos por ahí. Profe, ¿podría ser un poquito más arriba si le saco una foto al ejercicio? Acá está desarrollado en la teoría, ¿no? Miralo. Ahí está. Muchas gracias, profe. Está todo en la teoría. De todas maneras, si querés ver lo feo que yo escribo y dibujo, bueno, ahí está. Ahí, Sí, profe, muchas gracias. de nada. Bueno. Bien. Veamos las propiedades de la integral definida. La integral definida tiene varias propiedades, 5 en este caso. En realidad tiene más, pero nosotros vamos a ver solamente 5. Una propiedad dice, si f es una función integrable, cuidadito ahora, en la propiedad no me está exigiendo que la función sea continua. Acá me dice, si f es una función integrable, ¿qué quiere decir que sea integrable? Que esté definida para el intervalo cerrado AB. ¿Pero qué quiere decir que la función es integrable? Está definida en el intervalo cerrado. No. Integrable quiere decir que existe la integral. Ah, exacto. Cuando decimos que una función es derivable, quiere decir que existe la derivada. ¿Sí? Claro. Cuando decimos que una puerta es abrible, quiere decir que se la puede abrir. ¿Me entienden? Entonces, función... Utilizamos el sentido común. Sí. Decir función derivable quiere decir que existe la derivada. Función integrable quiere decir que existe la integral. No quiere decir que sea continua. Ojo con eso. Y tampoco quiere decir que la función esté definida.
Cuidado con esas cosas. Entonces, función integrable en un intervalo cerrado quiere decir que existe la integral definida en ese intervalo cerrado. Bien, esta propiedad me dice, si f es una función ¿Cuáles son los integrable. ejemplos, digamos? ¿Cómo? Uno podría chequear y decir, bueno, es integrable. ¿Cómo, mijo? ¿Y cuáles son las cosas que debe tener la función para decir que es integrable? Una O sea, función ¿cuál es... sería una función que no es integrable? Ah, bueno, eso ya es otra cosa. Ya después vamos a ver ejemplos de funciones que no son integrables. No nos adelantemos. Por ahora, el teorema este me exige que yo tenga una función para la cual existe la integral definida. Y en este caso me dice, en los intervalos cerrados determinados por los números A, B y C. Bien. A ver, me esperan un minutito. Ya vengo, 2 minutitos. Eso me hizo acordar cuando tenemos la definición de discontinuidad, es discontinua cuando no es continua. Bueno, aquí estoy de nuevo. A ver, en lugar de comenzar con la primera, voy a comenzar con la segunda. Ellos la van a ir entendiendo mejor. Vamos a la segunda primero. ¿Me escuchan? Sí, profe. Esta Sí, propiedad, profe. la número 2 me dice, si f es una función integrable en el intervalo cerrado a b y k es una constante, entonces la integral entre a y b de k por f de x por dx es igual a k por la integral entre a y b de f de x por dx. Muy fácil. ¿Está claro? Tengo la integral definida de una constante por una función. Entonces esa constante la puedo sacar de la integral. Siempre y cuando la función f sea integrable en el cerrado a b. En el caso 3, ahora tengo dos funciones integrables en el intervalo cerrado a b. Entonces la integral definida es distributiva en la suma y en la diferencia de esas dos funciones. ¿Está entendido esto? ¿Hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Bien, vamos a la 4. La voy a dejar a la primera para el último. La verdad que no me gusta el orden que lo pusieron acá. Vamos a la 4. La 4 dice, si f es una función integrable en el intervalo cerrado a b y no negativa, es decir, mayor o igual que 0, en todo el intervalo cerrado a b, entonces la integral definida es no negativa. ¿Me siguen aquí? Sí, profe. Es muy fácil esta propiedad, me dice. Si yo tengo la integral definida de una entre a y b de una función positiva, entonces la integral me va a dar un número positivo. Si la función es no negativa, entonces la integral va a ser un número no negativo. Y obviamente también me está diciendo que si f de x fuera negativo en todo el intervalo AB, la integral me daría un número negativo. También me está diciendo eso. Ojo, ¿no? No hace falta escribirlo. La quinta me dice, si tengo dos funciones, f y g, también integrables en el intervalo cerrado AB, y f de x es menor o igual a g de x,
en todo el intervalo cerrado AB, es decir, tengo acá una desigualdad f de x menor o igual que g de x. Esa desigualdad que se cumple para todo el intervalo cerrado AB, entonces integro miembro a miembro y la desigualdad se mantiene. Esta es una propiedad más bien de las desigualdades. Si yo tengo una desigualdad f de x menor o igual que g de x, que se cumple en todo el intervalo cerrado AB, entonces puedo integrar ambas funciones en ambos miembros, pongo la integral en ambos miembros, y la desigualdad se mantiene. Si acá tengo menor o igual, entonces luego de integrar también se mantiene el menor o igual. Si f de x hubiera sido mayor que g de x, entonces la integral de f de x sería mayor que la integral de g de x. Bien, ¿está comprendido eso? Sí, profe. Y Hasta ahora sí. Ahora vamos a la primera. La primera me dice, f es una función integrable en todos los intervalos cerrados determinados por a, b y c. ¿Por qué me dirá eso? A, B y C. Son tres numeritos. Tres numeritos. Ajá. ¿Y por qué me dice eso? A ver, vamos a hacer un poquito aquí de... Bueno, de paso copiamos total. Vean que abajo me dice, esta propiedad es válida, cualquiera sea la relación de orden entre A, B y C. ¿Qué quiere decir todo esto? A ver. Me dice, en ningún lugar, acá me están diciendo quién es más grande y quién es más chico entre A, B y C. Y tengo 6 posibilidades. Puede ocurrir que A sea menor que B y B menor que C. O sea que el orden, es decir, si yo me ubico en el eje X, podría ser que la ubicación de esos números sea así, A, B, C. ¿Sí? Pero también podría haber sido de esta manera, A menor que C menor que B. O sea, quiere decir que la ubicación de los números podría ser esta, A, C, B. Pero también puede ser B menor que A menor que C. O sea, gráficamente los números estarían ubicados así. B, A, C. También puede ocurrir que B sea menor que C, menor que A. O sea, que ahora los números están ubicados así. B primero, a continuación C y luego A. Y también puede ocurrir el caso C menor que A, menor que B. Es decir, es muy tonto lo que estoy haciendo, pero creo que les va a quedar más claro. Puede ser una situación como esta, o podría ser C menor que B, menor que A. Entonces el dibujito, la ubicación de esos números en el eje X sería C, B, A. 6 posibilidades. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Para esos 6 casos, esta ecuación es válida. En los 6 casos, esto se cumple. ¿Qué me está diciendo esta propiedad en definitiva? Y vean bien cómo voy a mostrarla. Esta propiedad, o sea, no me importa quién es más grande, más chico entre A y B, ni entre A y C, ni entre C y B. Cualquiera sea el orden que yo tenga de estos 6, en cualquier orden que esto sea, siempre voy a tener 3 intervalos. 3 intervalos. Por ejemplo, en el primer tengo el intervalo AB, BC y AC. En el otro, supongamos en el último, tengo los intervalos CB, BA y AC. ¿Por qué? Porque siempre que yo hablo de intervalos, tengo que a la izquierda tener un número menor que el número de la derecha. Siempre de izquierda a derecha son los intervalos. Bueno, esta propiedad me está diciendo
que si la función es integrable en todos esos intervalos, sin importar quién es más grande y quién es más chico, a una integral, esta integral, se la puede escribir como suma de dos integrales. Pero ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que ocurrir que lo que en la primera integral, en la integral del primer miembro, lo que está como límite inferior, sigue siendo límite inferior. Bien, esto voy a sacar. Lo que está como límite superior, este es el límite superior, debe seguir siendo un límite superior. Profe, Para un cachito ya te escucho. bueno, Y el límite superior de una integral tiene que ser igual al límite inferior de la otra integral. Eso es lo que me está diciendo. Ahora, pregunta. bien, no sé si estará bien lo que estoy pensando, pero puede ser que para un intervalo AB existe un C de tal manera que se puede escribir y expresar de esa forma, como la suma. Y estaríamos en el caso 2. Claro, sí. ¿Vos me estás diciendo? Exacto, sí. ¿Vos me estás Sí, sí, diciendo? sí, sí. Tengo Bueno, un pero se lo puede intervalo aplicar AB. para cualquiera. Claro. Vos me decís, yo tengo un intervalo AB y entre A y B tengo un número C. Entonces quiere decir que la integral entre A y C más la integral entre C y B me va a dar igual a la integral entre A y B. Sí. Y si eso es lo que estamos viendo. Pero eso se cumple para todos los intervalos. A ver, mira, te doy un ejemplo. Ejemplo. Sí, profe. Si yo tengo la integral entre menos 5 y 8 de f de x por dx, estoy suponiendo que la función es integrable en todos los intervalos. La puedo escribir como la integral entre menos 5 y 20 de f de x por dx más la integral entre 20 y 8 de f de x por dx. Ahí está. Y eso se cumple. Mire ese ejemplo. Sabía que iban a quedar mal parados. Otro ejemplo. Si yo tengo la Wow. integral entre 100 y 0 de f de x por dx, la puedo escribir como la integral entre 100 y menos 400 de f de x por dx más la integral entre menos 400 y 0 de f de x por dx. O sea, esto a mí me está diciendo, siempre que ustedes respeten este dibujito que yo le hice, va a estar bien. O sea, vean bien, el límite superior de una integral coincide con el límite inferior de la otra integral. Lo que en la integral original es límite inferior, sigue estando como límite inferior. Y lo que era límite superior, sigue siendo límite superior. Por eso esta ecuación es correcta. Profe, En la ¿y siguiente, cuándo sería como... Para un cachito. En esta integral, ¿qué está pasando? El límite superior coincide con el límite inferior. Son igualitos. Se cumple. Lo que originalmente era límite inferior sigue siendo límite inferior. Y lo que era límite superior sigue siendo límite superior. Por eso está perfecta esta igualdad. ¿Qué es lo que me está diciendo? le quería preguntar si cuándo sería conveniente usar esta propiedad. No, bueno, eso es otra cosa. No importa. Lo importante, tranquilo, esperen un cachito. Traten de entenderla primero. Después vamos a ver para qué sirve, por qué está esto. ¿Ah? Tranquilo. Traten de entender bien esto primero. Entonces, no me importa en qué orden están los números. Lo importante es que se mantenga esta situación.
el límite superior de una integral debe ser igual al límite inferior de la otra integral. Lo que originalmente es un límite inferior, tiene que seguir siendo límite inferior. Y lo que es originalmente límite superior, tiene que seguir siendo límite superior. Obviamente, esas dos integrales tienen que sumarse, no puede haber una resta, tiene que ser una suma. Y f de x es la misma. La función integrando es la misma en todas las integrales. Y esto también me dice esto otro, vean, y lo voy a complicar ya por última vez y vamos a seguir con otra cosa. Supongamos, yo puedo escribir esto. La integral entre 0 y 7 de f de x por dx, la puedo escribir como la integral entre 0 y 10 de f de x por dx, más la integral entre 10 y menos 4 de f de x por dx, más f de x por dx, más la integral entre menos 4 y 9 de f de x por dx, más la integral entre 9 y 7 de f de x por dx. Ahí está. Con eso ya los he vuelto locos. Ah, se sigue cumpliendo. Exactamente. Solo que no está escrita esta, pero uno puede hacer la integral desde 0 hasta 7 igual. Desde 0 hasta 10 y desde 10 a 7. Y luego la integral de 10 a 7 la puede hacer de 10 a menos 4 y de menos 4 a 9. Perdón, de 10 a menos 4 y de menos 4 a 7. Y luego la integral desde menos 4 hasta 7 la puedo hacer de menos 4 a 9 más la integral entre 9 y 7. Es decir, uno puede escribir una integral definida como suma de dos o más integrales, siempre y cuando se cumpla lo que yo le estoy diciendo, el dibujito que yo le estoy diciendo. El límite inferior de una integral originalmente tiene que seguir siendo límite inferior. Y el que era originalmente límite superior tiene que ser límite superior. Eso se cumple. Y de ahí en más, siempre se tiene que cumplir que el límite superior de una integral sea igual al límite inferior de otra integral. El límite superior de una debe ser igual al límite inferior de la otra. El límite superior de una igual al límite inferior de la otra. Si eso se cumple, entonces la igualdad es válida. Y no interesa el orden entre los números. Bien. O sea que no habría un límite de intervalos. ¿Qué quiere decir un límite de intervalos? Que no necesariamente tienen que ser, por ejemplo, de A a B igual a A más, de A a C más de C a B. Puede haber más de 3 letras. O sea, puedo escribir una suma de más de 2 integrales. Eso es lo que vos querés decir. Sí, ese. Bien. Bueno. Profesor, eso no tiene demostración, ¿cierto? Sí, sí tiene demostración, pero no le demuestran a ustedes todavía. Oh, bien, bien, bien. No le vamos a demostrar eso. Bueno, acá hay un ejercicio que me dice lo siguiente. A ver si lo... Uy, no sé si voy a tener tiempo. A ver, espérate un momentito, Ay, no. Es complicado. Me piden hacer muchas cosas en poco tiempo. Y es muy difícil. Bueno, a ver. Resolvamos esta integral, dice, usando las propiedades. Esta integral. ¿Cómo la podemos resolver? Veamos. Esta integral va a ser igual a la integral entre 5 y 0 de 2 por f de x más 1/3 por g de x. ¿Sí? Porque tengo una suma. Puedo distribuir en suma de dos integrales. Pero este 2, que es una constante, la saco. Entonces va a quedar 2 por f de x por dx más 1/3 por la integral entre 5 y 0 de g de x por dx. Ahí está. Es decir, como es una suma, distribuyo la integral. Y como en cada integral quedan constantes, multiplicando la saco de la integral. Bien. Acá tengo la integral de 5 a 0 de f de x por dx. ¿La conozco acá? Sí, acá tengo este dato.
ese dato, ¿qué me dice? Que la integral entre 0 y 5 de f de x por dx vale 7. Entonces, si yo intercambio los límites de integración, la integral entre 5 y 0, ¿cuánto va a dar? Menos 7. Menos 7. ¿Eh? Es decir, cuando intercambio los límites de integración, cambia el signo de la integral. Entonces, esta integral ya la conozco, vale menos 7. Entonces acá vamos a ir poniendo 2 por menos 7. Más 1/3 por. La integral entre 5 y 0 de g de x, ¿la conozco? No, pero me dan la integral entre 0 y 5. ¿Ve? ¿Cuánto va a valer la integral entre 5 y 0? Toda esta integral, ¿cuánto va a valer? 3. 3. Entonces, 1/3 por 3. Listo. Resultado final va a ser 2 por menos 7, me queda menos 14, más 1, menos 3. Y ya está resuelto este ejercicio. Bien, esto de la cartilla, ya en la clase práctica van a tener más ejercicios que le van a explicar. Es cuestión de aplicar las propiedades que acabamos de dar. Bien, el teorema del valor medio del cálculo integral. ¿Qué me dice? Que si f es una función continua en el intervalo cerrado a b, entonces existe un número c perteneciente al intervalo cerrado a b, tal que esta integral definida entre a y b de f de x por dx es f de c por b menos a. Eso es lo que me está diciendo. A ver, vamos a copiarlo. ¿Es como la de la constante? Me dio que sí y que no. O sea, tiene algo parecido, pero ya va a ver que no. Para acá arriba, acá ya tengo que borrar todo. Vamos para acá arriba. ¿Qué me dice gráficamente? Interpretación geométrica de esto. No, en realidad no. Por ahora, no. Me dice lo siguiente. Yo tengo una función continua. Acá me exige una función continua en el intervalo cerrado AB. Esa es la hipótesis. La tesis me dice, es lo que está después del entonces. Desde acá hasta el final es la tesis. Existe por lo menos un número C perteneciente al intervalo cerrado AB, es decir, C pertenece al intervalo cerrado AB, tal que esta integral es igual a f de C por B menos A. La interpretación geométrica de esto es la siguiente. Para interpretar gráficamente, suponemos o supongo que f de x es mayor o igual que 0 para todo el x del intervalo cerrado AB. Si no, no le vamos a poder dar una interpretación geométrica. ¿Por qué? Porque de esta manera voy a poder suponer, interpretar que esta integral es el área de la región. Entonces, gráficamente, vamos a hacer lo siguiente. Eje X, eje Y. Supongamos que la gráfica de la función sea esta curva. Esto es este. Y el intervalo cerrado sea este. Este es el A, esto es B. La integral, ahí estoy suponiendo que la función es no negativa, está por arriba del eje X, puede tocarlo en algún punto. Pero gráficamente me está hablando de que la integral sería el área de toda esa región. ¿Me siguen? Lo que está en color profe, verde, por el momento. lo que está en color verde sería el área de la región R,
Y sería la integral entre a y b de f de x por dx. Muy bien. Pero el teorema me dice que como la función es continua, entonces seguro que va a existir un número c para el cual se va a cumplir este producto. ¿Qué quiere decir gráficamente un producto como esto? Tomemos un color anaranjado. F de C por B menos A. Pregunto, ¿qué es B menos A? B menos A. La longitud del intervalo. Eso, es la longitud del intervalo AB. ¿Y qué es F de C? La función evaluada en C. Un valor de I. Un valor de I. Obviamente de la función, de la gráfica. Entonces, ¿qué sería este producto? Un valor de I que obviamente no va a ser 0, porque estoy hablando de una función no negativa, entonces va a ser un valor de I positivo. El f de c es un número positivo, un número, ¿sí? Un valor de I, una altura. Y b menos a es una base, entonces base por altura, estoy teniendo acá, esto es un producto. Esto es el área de un rectángulo, donde la base vale b menos a, y la altura es un valor de I de la función. Y el área de ese rectángulo es igual al área de la región. Eso es lo que me está diciendo el teorema. El área del rectángulo es igual al área de la región. O sea, gráficamente significa, en algún lugar yo acá podré encontrar un número C, busquemos lo mejor por acá, un rectángulo, supongamos ese rectángulo, donde la base de ese rectángulo es el intervalo AB, ese rectángulo, la altura de ese rectángulo es el f de c, y el valor de c sería este puntito que está acá. Si yo lo llevo para acá abajo, ahí tendré un número c, donde la altura, esta es el f de c. El área de ese rectángulo es igual al área de la región. Eso es lo que me está diciendo el teorema del valor medio del cálculo integral. Es decir, uno también lo puede interpretar de esta manera, como decir, toda esta parte que está adentro de la región y fuera del rectángulo, la rellenaría completamente a esta parte que está fuera de la región y dentro del rectángulo. Esas dos partecitas de color azul tienen la misma área. Es otra forma de verlo al teorema. Existe por lo menos uno, es decir, pueden haber más valores, pero eso depende ya de la gráfica de la función. ¿Me han entendido? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. perfecto. La demostración de este teorema lo vemos el jueves. Pasamos por acá. Aquí está la interpretación geométrica más abajo, bla, bla, bla. Ahí está. Ahí tienen el área de la región y acá tienen el área del rectángulo. Las dos cosas tienen el mismo valor numérico. Bueno, la altura de ese rectángulo, el f de c, se llama valor promedio. Entonces ahí tienen una definición. Definición de valor promedio o valor medio de una función. Si f es una función continua en el intervalo cerrado AB, el valor promedio o valor medio en ese intervalo se puede calcular como la integral dividida en b menos a. Es decir, si ustedes tienen, vean el teorema del valor medio, si a b menos a lo pasan dividiendo, quedaría f de c. Bueno, f de c se llama valor promedio de la función en el intervalo cerrado AB. Es directamente la altura de ese rectángulo. Bien. Entonces acá en este ejemplo es muy sencillo, lo pueden ver solito en su casa. Me dice, tengo f de x igual a 2x en el intervalo 3, 7. ¿Se puede aplicar el teorema del valor medio en este intervalo? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque f de x igual a 2x es una función polinomial, por lo tanto es continua en el intervalo cerrado 3, 7.
Y como es continua, entonces el teorema del valor medio sí se puede aplicar. ¿Por qué? Y porque eso dice el teorema. ¿Qué dice el teorema? Si f es una función continua en el intervalo cerrado a b, esa es la hipótesis, entonces, bla, bla, bla. Sí se puede aplicar porque la función es continua. Muy bien. Entonces, sí. Hay el valor medio, el valor f de c. ¿Qué tengo que hacer? Calcular la integral y dividir en la longitud del intervalo, en b menos a. Entonces, vamos por acá, hay que resolver la integral entre 3 y 7 de 2x por dx. Bueno, esa integral es la que acá dice, es la que hemos obtenido cuando hemos hecho el trapecio, no sé qué, la integral que estaba por acá bien arriba, a ver si se acuerdan. Esta de acá. A ver, ¿dónde está? Disculpen todo este movimiento, pero obviamente es así. ¿Dónde estoy? Ahí está. Y igual a 2x, ¿ven? En el intervalo 3, 7. Todo eso es ese trapecio. Lo habíamos deducido, bla, 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 que el área de ese trapecio valía ¿cuánto? 40. ¿Vale? 40. Ese integral vale 40. Muy bien. Vamos para abajo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para sacar el valor promedio? Al número 40 lo divido en 7 menos 3, o sea, en 4. Ahí está. Entonces, el valor promedio vale 10. ¿Y gráficamente qué sería? Bueno, gráficamente lo que tienen que hacer ustedes es, en la región que tenían, en el trapecio, a ver si lo tengo. El valor promedio es 10. ¿Dónde está este trapecio? Este trapecio. Lo voy a copiar. Vamos por acá. Pongamos acá. Como habíamos visto, como recién han visto que el área era 40 y el valor medio o promedio era la integral, o sea, 40 dividido en b menos a, o sea, en 7 menos 3. Y eso da 10. Bien. Gráficamente, ¿qué significaría eso? Que f de c vale 10. Ahí está. Esa es la altura del rectángulo. Entonces yo acá tengo que dibujar un rectángulo de altura 10. Ahí está. El rectángulo de altura 10. Seguro que ese rectángulo, cuya altura vale 10, y la base es el intervalo 3, 7, el área de ese rectángulo es la misma área de la región. Tiene la misma área. ¿Cuál es el f de c? Bueno, cuando el valor promedio es 10, a la curva la cortan este puntito, entonces vienen y buscan el valor de c correspondiente, y vale 5. Gráficamente vale 5. Y bueno, ¿por qué? Porque 2x sería 2c es igual a 10. Este es el f de c, el valor promedio. Entonces, despejando c, queda 5. El valor de c es 5. Bueno, esa es la interpretación geométrica. Bien. Profesor, corríjame. Entonces, el valor medio nos dice que hay un rectángulo, en simples palabras, que podemos formar un rectángulo y el valor promedio nos da la altura de ese rectángulo. Sí, señor. Bien. Siempre y cuando la función sea no negativa en el intervalo cerrado a b. Claro. Puedo tener funciones negativas y también se le puede calcular valor promedio. Cuidado con eso. La interpretación gráfica se la hace considerando la función no negativa. Pero no quiere decir que el valor promedio solo se puede hacer para funciones no negativas. Vean el enunciado. ¿Dónde estaba? La definición, vean lo que dice. F es una función continua en el intervalo cerrado a b. Entonces, el valor medio vale esto que está acá. Acá no me dice que sea positiva la función. ¿Sí? O sea que yo puedo tener funciones que sean negativas y uno le puede calcular el valor promedio.
Por ejemplo, a Bien. ver, ya que me has preguntado, supongo que si yo tengo este ejemplo, sea f de x igual, otro ejemplo, fuera de esto se termina lo anterior. Supongo que f de x sea igual a la función seno de x en el intervalo cerrado 0, 2pi. Quiero calcular el valor promedio o valor medio en ese intervalo. ¿Cuánto valdrá? Bueno, el valor medio va a ser, por el teorema o definición que acabamos de ver, va a ser la integral entre 0 y 2pi de seno de x por dx, dividido en en 2pi menos 0. ¿Me siguen? Eso Sí. puedo hacerlo, ¿por qué? Porque f es continuo en el intervalo cerrado 0 a 2. El valor medio va a ser f de c. Sí, señor. F de c es el valor medio o valor promedio. Esa sería la formulita para calcular el valor promedio o valor medio de esta función. Bueno, Profe, sí, pero si ya quiero calcular el área, sí o sí la función tiene que ser no negativa. claro, claro. Cuando a mí me pidan calcular el área, obligadamente la función tiene que ser no negativa. Sí, Bien, bien, señor. perfecto. Por ahora. Después vamos a ver qué pasa si la función es negativa. Pero por ahora sí. Bien. Recién estábamos gateando. Ahora estamos empezando a pararnos un poquito. Bien. Ya van a ver más adelante que esta integral, si uno la resuelve, da 0. Entonces, uno resuelve, da 0, dividido en 2pi, el resultado final, 0. Este es un ejemplo de una función que tiene valor promedio 0. Bien. O sea, puede dar cualquier valor numérico. En este caso da 0 y puede dar cualquier otro valor. Puede dar negativo o cualquier cosa. Bien. Esto ya lo pasamos. Se terminó aquí y vamos al siguiente. Teoremas fundamentales del cálculo. Hay dos teoremas muy importantes, además de lo que ya vamos viendo, que por algo tienen este título, teoremas fundamentales del cálculo. Uno se llama teorema fundamental del cálculo y el otro se llama regla de Barrow. Profe, Sí. una duda de lo anterior. ¿Puede ser una función, por ejemplo, con el seno, que tiene valores negativos, pero que el intervalo AB tome valores positivos? Y ahí ¿Qué? calcular. Que la función para calcular el área, la función tiene que ser positiva. Para calcular el área, la función tiene que ser no negativa. Su gráfica tiene que estar arriba del eje X o tocarlo. Claro, puede ser que sea, por ejemplo, una función seno que sí toma valores negativos, pero que el intervalo AB, en donde se calcule el área, sea positivo. Claro, por supuesto. Es decir, la función tiene que ser no negativa en el intervalo donde uno va a calcular el área. Ah, bien, gracias. Sí, eso por ahora. Bueno, una fórmula, un teorema fundamental se llama regla de Barrow. Está acá. Ya lo vamos a enunciar ahora, enseguidita. Y el otro teorema fundamental es este que se llama teorema fundamental del cálculo. Bien. Este teorema, el enunciado de este teorema, lo vamos a profundizar el día jueves, porque vamos a ver su demostración. Lo que a mí me interesa para la clase práctica, que ustedes van a necesitar ahora, es esto, la generalización del teorema fundamental del cálculo. ¿De qué se trata el teorema fundamental del cálculo? Bueno, el teorema fundamental del cálculo me habla básicamente de cómo calculo la derivada de una función integral. Ya les muestro. Quiero que ustedes presten atención a esta fórmula que está acá. Esta formulita. Dice, f chica es una función continua y g función derivable. Bueno, esto por ahora no le den mucha bolilla porque eso es lo que van a tener por ahora y creería que hasta siempre. ¿Qué me está diciendo acá esta fórmula? Me dice, si yo tengo una integral entre a, donde a es una constante, a es un número,
Y el límite superior es g de x, es una función de x. Adentro tengo f de t por diferencial de t. Entonces, observen. Yo acá estoy teniendo, voy a sacar esta palabra constante porque les puede llegar a confundir. Esta es una integral que si uno en algún momento la logra resolver, va a dar como resultado no un número, porque no tengo la integral entre a y b, no es un intervalo cerrado a-b. Acá el límite superior es una función de x. Entonces, cuando uno resuelva esta integral, si es que en algún momento la puede resolver, da como resultado una función de x. El resultado es una función de x, le llamemos h de x. El teorema me dice, entonces, la derivada de esa integral, o sea, la derivada de esa función, es igual a f chica de g de x, ¿ve? En lo que acá dice, f chica de g de x, por la derivada de g, es decir, g' de x. Eso es lo que me está diciendo este teorema. La derivada de esta integral, o sea, de esta función, esto se llama función integral, es igual a esa formulita. O sea, esta es una regla de derivación. ¿Cómo se obtiene esto? Se hace acá la función compuesta. Donde está la variable t, se reemplaza por g de x. El g de x va a ocupar el lugar de la variable t, acá. Y a eso se lo multiplica por la derivada de la función, o sea, del límite superior de integración. No estoy resolviendo la integral, acá estoy derivando la integral. Vamos a hacer un ejemplo. Borremos esto. Ejemplo. Profesor, Sí. ¿ya es un valor cualquiera? A tiene que ser constante. Tiene que ser un número. Esto tiene que ser constante. Siempre el límite inferior tiene que ser una constante. Entonces veamos. Supongamos, ejemplos. Supongamos que h de x es igual a la siguiente integral. La integral entre menos 5 y seno de x. Y acá pongamos raíz novena de t más 8 por diferencial de t. Esa es mi función. Quiero calcular la derivada. Es decir, a mí me dan esa función, supongamos, y me piden calcular h' de x. ¿Cuánto vale eso? Muy fácil. Ustedes tienen que observar. ¿El límite inferior es una constante? Sí, constante. Perfecto. Cuando sea una constante, inmediatamente puedo calcular la derivada. A ver, hagamos la derivada. Acá abajo le escribo h' de x igual. ¿Qué hago? Donde está t, escribo seno de x. Me va a quedar entonces la raíz novena del seno de x más 8. Todo eso está adentro de la raíz cuadrada. Esa es mi función integrando. Y a eso lo multiplico por la derivada del seno de x, o sea, coseno de x. Y se terminó. Ahí he calculado la derivada de esa integral. Esa es la formulita que usé. ¿Ve? Eso. Es Profe, muy fácil el teorema. Sí. y si yo tuviera, por ejemplo, el g de x abajo y el a Hago arriba, otro ¿puedo ejemplo. aplicar la definición? Hago otro ejemplo. Sí, señor. Veamos. Supongamos que tengo f de x igual la integral entre 5 y x quinta. Supongamos. Y acá tengo seno de t al cubo por diferencial de t. Buah. Perdón. Es una cualquier cosa. Ahora sí. Ahora sí te digo cómo. Acá tengo x a la quinta, supongamos, y acá tengo 4.
Me piden calcular la derivada de esta integral. ¿Puedo derivar? No, porque abajo no tengo una constante. ¿Pero qué puedo hacer acá? Puedo intercambiar los límites de integración. Es decir, puedo poner el 4 abajo y el x a la quinta arriba, pero le cambio el signo a la integral. Estoy ahí aplicando la extensión, una de las extensiones de la definición. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Y listo. Entonces, ahora puedo venir y calcular f' de x. Ahora puedo derivar. Menos un límite tiene que ser una constante para poder usar el teorema. El límite inferior tiene que ser constante. Esto tiene que ser una constante. El de abajo, no el de arriba. Y recién puedo derivar. Bueno, entonces, este es un signo menos, un menos 1 es una constante. Ahí viene, perdón, pongamos color verde. La derivada es menos. Y ahora, ¿cómo derivo? Donde está t, pongo x quinta. Entonces me va a quedar seno de x a la quinta elevada al cubo por la derivada de x a la quinta, que es 5x a la cuarta. Resultado final me va a quedar menos 5x cuarta, lo escribo adelante, 5x cuarta por el seno de x elevado a la 15. 5 por 3, 15. Listo, ya está calculada la derivada. Último ejemplo. Último ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo ahora una función, no sé, le llamemos g de x igual a la integral entre, no sé, tangente de x y 7x de una determinada función acá cualquiera? Supongamos que sea, qué sé yo, seno de t más 9 por diferencial de t. Porque supongo que sea t por el seno, t por seno de t más 9 por dt. Bien. ¿Puedo derivar esto? No puedo. ¿Por qué? Porque el límite inferior no es una constante. Si intercambio los límites de integración, ¿voy a poder derivar? No, porque el 7x pasaría para abajo y no sería una constante. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Vamos a hacer lo siguiente. Separo como suma de dos integrales. Por ejemplo, puedo escribir la integral de tangente de x a un número, le llamemos a, de t por seno de t más 9 por dt, más la integral entre a y 7x de todo lo que está acá adentro. T por el seno de t más 9 por dt. ¿Me están siguiendo? Pero los dos no serían constantes. Ahí podía hablar más fuerte, no se te escucha nada. Si los dos no serían constantes. Porque ¿Cómo? está g de x en función de dt, digamos. El límite superior es 7x y el inferior es tangente de x, son funciones de x. Entonces, toda esta integral depende de x. Es una función g de x. Aunque se integre en t. ¿Cómo? Aunque se integre para la incógnita t. Es que no es una incógnita, mi hija, es una variable de integración. Mira, mira el teorema. Mira cómo dice. Yo tengo h de x igual a la integral entre un número y g de x de f de t por dt. La variable x está en el límite superior. Si estuviera en el inferior, también. O podría estar la variable x en ambos límites. Pero la variable t no interviene en el resultado final. Si uno lograra resolver esta integral, me da como resultado una función de x. Bien, profe. Gracias. Yo entendí. Bueno, entonces separado como suma de dos integrales. ¿Pero qué pasa ahora? Bueno, la primera integral ya tiene la constante, ¿ves? Está perfecta para derivar. Pero en la segunda no. Entonces voy a reescribir g de x. Va a ser. Intercambio acá los límites de integración. Eso voy a tener menos la integral entre a
y tangente de x, bueno, de t por el seno de t más 9 por dt, más la integral entre a y 7x de t por seno de t más 9 por dt. Y ahí ya puedo calcular la derivada. Entonces, abajo derivo g' de x igual. Menos. Acá, donde está t, escribo tangente de x. Entonces voy a poner tangente de x por el seno de la tangente de x más 9 y multiplico por la derivada de la tangente, o sea, secante cuadrado de x. Más. Derivo la otra integral. Donde está t, pongo 7x. Entonces voy a tener 7x por el seno de 7x más 9 y multiplico por la derivada de 7x, o sea, por 7. Y ahí está calculada la derivada de esa integral. ¿Está claro? Sí, profesor. Bueno. Lo último, ya para terminar, ya van a tener ejercicios ustedes ahora en la clase. Y veamos la regla de Barrow. La regla de Barrow me va a permitir calcular el valor numérico de la integral definida. O sea, ¿qué me dice la regla de Barrow? Bueno, la demostración la vamos a ver la semana que viene, pero el jueves, disculpen, vamos a ver el jueves. Y esperen, ya lo copio acá. Vamos para acá arriba. Borro todo esto. Profesor, después podemos mostrar lo último. Sí, antes de que le borre. Puedo Bueno, mostrar. Ya cuando termine me van a consultar. No, sí, espero no borre eso. No Voy borre a eso. borrar, no. Quiero tomarle capturar o verde. Acá. Bueno, vamos para acá. Ahí está. Regla de Barrow. Y lo otro. Esperen un cachito. Esto que está acá. Calcular esta integral que es la que nos pide que hagamos. Ya terminó. No se desespere. Esta es la integral que quiero que tenemos que resolver. Bueno. Dice, si f es una función continua en el intervalo cerrado a b, esta es una hipótesis, una parte de la hipótesis, y g mayúscula es una primitiva de f en ese intervalo a b, entonces, todo esto es hipótesis, lo que está antes de la entonces hipótesis, la tesis es esta formulita que está acá. Esa es la tesis. Entonces, la integral entre a y b de f de x por dx es igual a g de b menos g de a. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Primero ver si la función es continua en el intervalo cerrado a b. Observemos esta integral. El intervalo es el menos 1, 0. Esta es una radical con índice impar, el dominio de todos los reales y es continua en todos los reales, no hay ningún problema. Y esta es una racional y nunca se hace 0 el denominador en ese intervalo y más aún en ninguno, el dominio también de todos los reales, o sea, toda la función que está dentro es continua. No hay ningún problema y sí voy a poder aplicar la regla de Barrow. Siempre y cuando yo busque una ¿qué? Una primitiva de f chica. Yo tengo que buscar una primitiva ¿de quién? De la función integrando. Busquemos una primitiva de la raíz cúbica. A ver, pensemos. La raíz cúbica. 3/4 a la x elevado a la 4/3. A ver. Raíz cúbica de x, yo la puedo escribir como x a la 1/3. Bien, ¿cómo era la integral de x a la 1/3? Le sumaba 1, x a la 4/3 sobre 4/3. ¿Sí? Y el 3 que está abajo lo llevo arriba. Muy bien lo que dijo el compañero. 3/4 por x a la 4/3. Ahí tengo una primitiva. Le puedo sumar, por ejemplo, 20. Y ahí tengo otra primitiva.
le puedo sumar 20 elevado a la quinta y tengo otra primitiva. Bueno, el teorema a mí me pide una primitiva, la que sea, cualquiera. Bueno, nosotros en la práctica elegimos la primitiva cuya constante vale 0. El resultado final me va a dar lo mismo si yo elijo la primitiva cuya constante vale 5000. Ya van a ver después por qué. Entonces ahí tengo una primitiva, la vamos escribiendo acá. 3x a la 4 tercios sobre 4. Menos. Esta otra integral, el 3 es una constante, la puedo sacar. Saco el 3. ¿Y qué me quedaría acá? La integral de 1 sobre x cuadrado más 1. A ver. Arco tangente. ¿Cómo? Arco tangente de x. Muy bien. Esto es arco tangente de x. Le puedo sumar más 5, menos 20, cualquier otro número no me interesa. Yo le voy a dar solamente la primitiva de constante 0. Bueno, ahí tengo. Todo esto es una primitiva de la función de adentro, de la función integrante. ¿Cómo se hace en la práctica? Van a ser así. A toda esa primitiva la encierran entre paréntesis, trazan una raya vertical a la derecha y escriben los límites de integración. El menos 1 acá abajo y el 0 acá arriba. ¿Y eso qué significa? Ahora van a aplicar la regla de Bauer. ¿Qué significa? Vean lo que dice acá arriba. G de B menos G de A. Es decir, reemplazo el 0 en la X, en la primitiva. Y luego le resto y reemplazo la X por el menos 1. O sea, esto lo escribo acá abajo, va a quedar igual a lo siguiente. Abramos paréntesis. 3 por 0 a la 4 tercios sobre 4 menos 3 arco tangente de 0. Ahí tengo el G de 0. He reemplazado la X por el límite superior en la primitiva. Luego a eso pongo menos, resto, abramos paréntesis y vamos a reemplazar la X por menos 1. O sea, me va a quedar 3, a ver, un poco más arriba acá, 3 y me va a quedar menos 1 elevado a la 4 tercios, todo esto sobre 4. Menos 3 por el arco tangente de menos 1. Listo. Y se acabó. Ahora hacemos todo un cálculo numérico y listo. Esto me da 0 y el arco tangente de 0 es 0. O sea que esto me está dando 0. Menos. Vamos acá. Sigamos con el paréntesis. Menos 1 a la 4 tercios, como está el 4, es menos 1 a la cuarta. Vale 1. Raíz cúbica de 1 es 1. Entonces acá me queda 3 cuartos. Menos 3 por. ¿Cuánto vale el arco tangente de menos 1? Vamos. Arco tangente de menos 1. Pi sobre 4. Menos pi sobre 4. Muy bien. Menos pi sobre 4. Listo, resolvamos esto. Menos por menos se va a hacer más. Queda un signo menos acá. Entonces, puedo sacar factor común. 3 cuartos. A ver cómo va a quedar esto. Me queda menos 3 cuartos de factor común. ¿Y qué queda dentro del paréntesis? Más 3pi. No, acá queda 1 menos 3. 1 más 3pi. 1 más pico sobre 4. Más Pi sobre 4. No. Ah, pi, perdón. 1 más pi. Ay, chiquito, estos factores comunes. Listo, ahí está resuelta la integral. Toda esta integral que está acá vale menos 3 cuartos por 1 más pi. Ya está resuelta la integral. O sea, la regla de Barrow me permite encontrar el valor numérico de una integral definida siempre y cuando yo conozca una primitiva. Último ejemplo. Último ejemplo. ¿Se acuerdan que recién teníamos la integral entre 0 y 2pi del seno de x por dx cuando yo le he dado el ejemplo del valor medio? ¿Se acuerdan? Bueno, busquemos la primitiva. A ver, primitiva del seno de x. Coseno de x. No, no me han estudiado las formulitas ustedes las primitivas. Los voy a matar. La derivada de quién me da seno de x. Menos coseno. Menos el coseno. Sería de menos coseno. Muy bien. A esto lo encerremos así entre paréntesis y pongamos entre 0 y 2pi.
Así de fácil. Igual. Ahora, reemplazo la x por 2pi. Entonces me va a quedar menos coseno de 2pi menos, y ahora reemplazo la x por 0, menos coseno de 0. Usen los paréntesis para no cometer errores de signo. Resolvamos. En el primer paréntesis me queda menos que, ¿cuánto es el coseno de 2pi? Vamos. 1. 1. Muy bien. Menos. Y acá me queda menos. ¿Coseno de 0? 1. 1. Muy bien. Resultado de esto. Quitemos paréntesis. Menos 1, menos por menos se hace más 1. ¿Cuánto es menos 1 más 1? 0. 0. Ahí está. ¿Ve? Yo le había dicho que la integral de 0 a 2pi de seno de x por dx vale 0. Ahí está. Listo, ahí está resuelta esa integral. Es muy fácil, entonces, la regla de Barrow. Último ejemplo. Si yo tengo la integral... Profe, la regla de Barrow se la utiliza siempre, ¿o no? Sí, señor. Siempre que la función sea continua en el intervalo cerrado. Profesor, entonces como que la integral en intervalo no es como que se aplican las reglas y ya está, sino que se aplican los teoremas, digamos. Sí, señor. Y acá, en este caso, la regla de Barrow. Veamos esta integral rápido. A ver. Busquen una primitiva de x cuadrado. Rápido. 2x. No, esa es la derivada, mi hijo. Primitiva de x cuadrado. Vamos. 1/3 de x al cubo. Bien. X cubo sobre 3. No se olviden de esta formulita. La integral de x a la n por dx era igual a ¿qué? X a la n más 1 sobre n más 1. Más c. Con n distinto de menos 1. Entonces, la integral de x al cuadrado va a ser x cubo sobre 3. Ahí está. Bueno, como es una sola expresión, acá no necesito paréntesis, puedo poner la integral entre 1 y 3. Y ahora, regla de Barrow. Donde está x pongo 3. Entonces me queda 3 al cubo sobre 3 menos. Y ahora reemplazo la x por 1. 1 al cubo sobre 3. Resultado sería 3 al cubo es 27 tercios. Menos 1 al cubo es 1 tercio. Resultado final, 26 tercios. Ahí está. ¿Esto equivale a qué? Si ustedes vieron, ya termino, esto es lo último que hago. Si ustedes vieron la gráfica de x al cuadrado, y igual a x al cuadrado. ¿Cómo es la gráfica? Una parábola, así, ¿no es cierto? Donde este es el eje x. Acá tengo el eje y. Y esta es y igual a x cuadrado. En el intervalo 1, 3, supongo que acá está el 1 y supongo que acá está el 3. En el intervalo 1, 3, la región, ahí está, la gráfica es esa, es no negativa, entonces la región esa, el área de esa región R, ¿vale cuánto? 26 tercios. El área de R vale 26 tercios. O sea, si estas unidades fueran el metro, estos serían metros cuadrados. ¿Alguna pregunta? No, profe. Por mi parte no. Listo. La clase está terminada. Nos Profesor, vemos el jueves. ¿podría poner No, profe, suerte. Nos vemos, profe, suerte. Hasta luego. Ahora sí voy a responder dudas si alguien se queda. Chao, profe, hasta mañana.